Biblias en Apocalipsis. ¿Listo? Bien, entonces, el tema de esta mañana es, seguimos con el tema de Cristología, y hoy miraremos a Jesucristo y la coronación de Jesucristo. Y aunque esta palabra no está en la Biblia, la coronación de Cristo, sí está la enseñanza. Sí está la enseñanza. Y les había pedido que abrieran sus Biblias en el libro de Apocalipsis, en la que se resalta un trono, el lugar de gobierno de un reino y donde se sienta un rey. Y esto implica una doctrina amplia, la doctrina del reino de Dios, Dios como rey y todo un pueblo de súbditos, y hoy vamos a tratar de entender cómo funciona un reino y cuáles son las responsabilidades de un rey para entender un poco esto de la coronación de Jesucristo. Dice Apocalipsis capítulo 4, versículo 1 en adelante: después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante de aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono habían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante a cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por su voluntad existen y fueron creadas. Entonces, esta es la parte A de lo que vamos a ver ahorita, y más adelante vamos a ver la parte B, ¿sí? Apocalipsis capítulo 5. A lo que me refiero es que este tema de la coronación de Jesucristo, que es que la coronación de Jesucristo es un evento dentro de toda la obra de Jesucristo. ¿A qué me refiero? En la mayor parte de predicaciones, la obra de Cristo se centra en la cruz, ¿sí? La cruz de Calvario. Y efectivamente, la cruz de Calvario es el centro de la obra de Cristo. Pero la obra de Cristo implica diferentes etapas que tenemos que estudiar. Por eso este tema de Cristología. Porque la cruz de Cristo no es únicamente la obra de Cristo, sino que son varias partes. Escuchen, miren, lo voy a poner aquí de este lado. Número 1 es el plan eterno de redención. Número 1. ¿Qué significa eso? Que antes de que Dios creara los cielos y la tierra, hubo una reunión, un concilio entre las 3 personas de la Trinidad. Decidieron crear
decidieron hacer un universo espiritual, un universo de hombres, permitir la entrada del pecado, establecer un plan de redención. Este es el plan eterno de redención. Número 2, que Cristo iba a ser la persona que iba a hacer la redención, implica dejar el cielo. Ahorita lo vemos más detalladamente. Pues, el tercer punto de la obra de Cristo es la encarnación. Dios se hizo hombre. Dios se hizo hombre. Número 4, una etapa de obediencia activa, donde nuestro Señor Jesucristo estuvo sujeto de pensamiento, palabra y hecho a la ley de Dios. Él estuvo obedeciendo en sus pensamientos, en sus palabras y en su conducta a la ley de Dios. Número 5, la obra contra Cristo es el arresto de Cristo. Acabamos de escribir un sermón que se llama El arresto de Cristo, mi arresto, ¿no? El arresto. 6, el juicio que le hicieron a Cristo. 7, la crucifixión, es asesinado, ¿no? Número 8, la resurrección. Número 9, la ascensión. Y número 10, la coronación. Esto, señores, es la obra de Cristo. Sí, sabemos que la cruz del Calvario es el hecho más importante para nosotros, porque allí la deuda que tú y yo teníamos con la justicia, ahí quedó saldada. Pero no, hermanos, centrar la obra de Cristo solamente en la cruz y pasar por alto estas etapas, no podemos, no. Cualquier púlpito donde solamente se predica la cruz de Cristo y no se exaltan todas estas acciones que realizó Jesucristo, es menospreciar toda la obra de Cristo, porque sí sabemos que predicamos la cruz porque nos conviene. Ahí fue donde fui perdonado, pero no podemos pasar por alto todo eso. Entonces, ya a través de toda esta serie de cristología, ya vimos desde el mes de marzo, abril, o sea, tenemos un poquito más de 10 meses estudiando cristología, cada una de estas etapas. Desde el plan eterno, deja el cielo. Aquí empieza también la obra de Cristo, sí, ¿no? Se encarna, sigue la obra de Cristo, sí, ¿no? Su obediencia activa, sujeta a la ley, es parte de su obra. Su arresto, su juicio, crucifixión, su resurrección, su ascensión, su coronación. Y obviamente cada uno de ellos hay como 50 o 100 rayitas que podemos hablar al respecto, porque aquí sacaremos más de 5,000 sermones, hermanos. Entonces, lo que hoy vamos a ver es exactamente entender qué implica la coronación de Jesucristo. ¿Qué implica? Sí, y a través de las preguntas. Pregunta: hasta que Cristo es coronado, ¿es rey? Hasta que Jesucristo es coronado, ¿es rey? Escuchen, la respuesta es no. Sí, porque dice, a ver, la coronación de Cristo, o sea, entonces no era rey antes, ¿o cómo no? No, vamos a ver de ese lado que Cristo es rey, ¿no? Es rey desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Cristo es rey antes de la fundación del mundo. ¿En dónde lo dice? Bueno, vamos rápidamente a Filipenses capítulo 2, en la que la Biblia nos describe la realeza, la majestad de Cristo antes de la fundación del mundo. Dice Filipenses 2, del 5 al 8: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, Cristo, siendo en forma de Dios,
No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿De qué se despojó Jesucristo? Bueno, nos enseña que Cristo era Dios y era Rey antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿de qué se despojó? De su posición de realeza. Es, por decir algo, para entender un poquito esto, es como si en ese momento la segunda persona de la Trinidad se hubiera quitado la corona, se hubiera quitado este abrigo real, su centro de justicia lo hubieran dejado y se hubiera vestido de un siervo y en la posición de siervo hubiera venido a este mundo. Se despojó de su realeza, de sus derechos como Dios, de su derecho de recibir alabanza, gloria, reconocimiento, adoración, y viene en la forma de hombre al mundo de los hombres a sujetarse a hombres, papá y mamá, y a sujetarse a las leyes de los gobiernos. Eso implica la humillación de Cristo. Entonces, Él es Rey antes de la fundación del mundo. Pero también, en segundo lugar, la Biblia nos enseña que Él es Rey en el Antiguo Testamento. Hay varias profecías que nos narran que Jesucristo es Rey. Y de hecho, cada una de esas profecías anuncian la venida de Cristo como Rey. Ya la profecía anunciaba su realeza. Ya las profecías del Antiguo Testamento que hablaban de Jesucristo lo describían como un Rey. Rápidamente, vamos a ver algunos textos rápidamente. ¿Para qué? Para que entendamos esto. Dice en Isaías, capítulo 9, Isaías capítulo 9. Muchísimas gracias. Respecto a esta profecía de Cristo, que son de las más claras, dice Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Allí empieza la Biblia a hablar de su realeza. Dice Salmo 110, versículo 1, en relación con su reino. Muchas gracias. Perfecto, gracias. Dice en Salmo 110, versículo 1. Jehová dijo a mi Señor, ¿no? El Señor Jesucristo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Qué le dice Dios Padre a Dios Hijo? Siéntate aquí. Pero hay decenas de versículos en el Antiguo Testamento donde Dios, Jehová, dice que Él no comparte su gloria con nadie. De tal manera que entonces la Biblia describe a dos personas sentadas en un trono. ¿Dos? Sí. No te espantes, no pasa nada, porque Cristo dijo, mi Padre y yo uno somos. Sí, recuerden ustedes que la Trinidad es una unidad compuesta. La Trinidad es la pluralidad en uno. Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 en 1. Aquí las matemáticas no funcionan. Por eso, pero dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. En Daniel capítulo 7 nos habla de una profecía en la que el Hijo del Hombre recibe el reino eterno y reinará con justicia. En Miqueas capítulo 5 versículo 2 se predice que el gobernante de Israel nacería en Belén, y esta profecía es cumplida por Jesucristo. Este gobernante de Israel nacería en Belén.
En Isaías capítulo 11, versículo 1, dice que un retoño de la raíz de Isaí, la dinastía de David, reinará de quien vendrá el Mesías. Esta función como rey es dada al rey David como un pacto, se le llama el pacto davídico, para que a través de la descendencia del rey David y los reyes que le sucedieron, iba a traer aquí una genes de realeza en las que Cristo venía de una línea davídica, una línea de reyes, y es a lo que se refiere aquí, que del retoño de la raíz de Isaí, ¿no?, el papá de David, vendría el futuro Mesías. Dice en Zacarías capítulo 9, versículo 9: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Profecía cumplida cuando Cristo entra en la entrada triunfal en Jerusalén. Dice Daniel capítulo 7, versículo 13: miraba yo en visión nocturna, y he aquí que con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, y llegó hasta el anciano de días, y fue presentado delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que no pasará, y su reino uno, que no será destruido. Entonces, así hay decenas y decenas de profecías que hablan de que la persona de Cristo sería rey. Pero en el Nuevo Testamento todavía hay más ya cumplidas. Sí, de hecho la crucifixión, Mateo 27, 37, en el título que ponen en la cruz de Calvario, que dice: este es Jesús, rey de los judíos. Alguien diría: bueno, es que eso fue lo que le pusieron. Bueno, vamos a seguir escuchando los versículos que exaltan la realeza de Jesucristo. Mateo capítulo 2, del 1 al 2, donde llegan los magos y dicen: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Hemos venido a adorarlo. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Los mismos gentiles reconocían la divinidad y la realeza de ese niño que nació y nacía, que era Cristo encarnado. En Juan 12, versículo 13, dicen: ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. De tal manera, hermanos, que aquí hay una suma de textos y textos que no acabaría, por eso nada más lo menciono. ¿Cuántos textos hay del reino de Dios? El Hijo de Dios es el Hijo de Dios, y Él vendrá en su reino. Las parábolas del reino, y Él es el Hijo del Rey. Entonces, todas estas frases de mi reino, las parábolas del reino, la frase de Rey de reyes y Señor de señores, exaltan y apuntan hacia Jesucristo como un rey. Entonces, déjenme hacer una pequeña pausa. Él es coronado. ¿Qué significa coronado si Él ya era rey? ¿Qué significa que es coronado si Él ya era rey? Ya era rey antes de que viniera en este mundo. Era rey cuando hicieron los planes el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y Él. Era rey cuando se encarnó. Era rey caminando entre un mundo de pecadores. Era rey arrestado. Era rey crucificado. Era rey cuando se resucitó. Era rey cuando ascendió. Y ahora dice que es la coronación de Cristo. Así es. Esta frase de sentarme a la diestra de Dios es el versículo que nos ayuda a entender que hay un momento de la coronación de Cristo. No cualquier hijo de vecino se sienta en un trono. No cualquier hijo de vecino va a Inglaterra y en el palacio de Buckingham y donde está el trono del rey Juan Carlos en esta época y de la reina Isabel hace algunos años,
No cualquier hijo de vecino se sienta en un trono. Tiene que haber, hermanos, escuchen, una investidura. Tiene que haber un protocolo. Tiene que haber un momento de solemnidad donde se le pone la corona al que va a tener el dominio, el control y la majestad de ese reino. Por eso cuando Pilato le dice a Nicodemo, ¿no sabes que tengo poder para crucificarte? ¿No sabes? Y Cristo dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, yo hubiera llamado aquí a los ángeles y a todos ustedes serían hechos pinoles. ¿Qué significa la frase de la boca de Cristo? Mi reino no es de este mundo. Mi reino implica que Él es rey, implica que Él tiene un trono, implica que Él tiene un reino, implica que tiene súbditos, que todos se someten a Él, que le dan la exaltación a su majestad, a su realeza, a su gloria como rey. Significa que este universo es gobernado por un solo rey, el Dios eterno. Entonces, estas figuras, los textos de mi reino, las parábolas del reino, la frase de reyes y señor de señores, ¿qué significa eso? Que Él es el rey de todos los reyes humanos. Él es el Señor de todos los señores. Esta palabra Señor, curios, el que tiene el dominio, el control y la autoridad sobre algo. Bueno, Él es el verdadero amo de todos. Entonces, todo esto apunta hacia la realeza del Señor Jesucristo. Y esto implica que tiene toda la autoridad universal, toda la soberanía universal, toda la realeza universal, y que Él es supremo. La palabra supremo, superior sobre todo. No hay nadie que esté encima de Él. Él tiene todo el poder, todo el dominio, toda la autoridad, toda la soberanía. No hay ni siquiera una mujer haciendo la manita de puerco, ya conceden las peticiones. No hay nada de eso. Dios no se sujeta a nadie, no rinde cuentas a nadie, no es gobernado por nadie, porque Él es el rey. Y lo demuestra a través de la Biblia, gobernando sobre reyes, sobre demonios. ¿Qué dijeron los demonios? ¿Has venido antes a atormentarnos, Jesús? Ellos mismos saben que algún día serán atormentados en el infierno por Él. Gobernando sobre demonios, gobernando sobre los 4 elementos de la tierra: agua, viento, fuego y tierra. ¿Cómo lo demostró? Cuando va en la barca y de pronto se empieza a levantar un viento y las aguas empiezan casi a voltear la barca, y los discípulos todos espantados, ¿no? Espantados, Señor, vayan, despierta, Señor, despierta, ¿no ves que perecemos? Se levanta Jesús y reprende al viento y al agua, ¿no? ¡Calla! ¿No? Viento, enmudece, ¿no? Y tranquiliza las aguas. Y en lugar de que los discípulos se tranquilizaran, les entra más terror, ¿no? ¿Quién es este que aún el viento y el agua obedecen? ¿Quién es este? Se llama xenofobia con X. Cuando encuentras algo que tu mente no ubica y de pronto te espanta. ¿Por qué? Porque esa conducta no es normal en un ser humano. O sea, que tú le hables al viento y te obedezca, le hables al agua. Eso es lo que le pasa a los niños chiquitos cuando ven un payasito. Y así con una nariz, ya ven cómo está con la nariz y las orejas. No, y por eso lloran. Eso se llama xenofobia. De que estás enfrente de algo que tu mente no había registrado. Entonces, gobernando sobre el agua, sobre el mar, sobre el viento, sobre demonios, gobernando sobre los hombres, gobernando sobre el poder del pecado, sobre el poder de Satanás y sobre la muerte. Entonces, toda la Biblia muestra la omnipotencia de Cristo, la omnisciencia de Jesucristo, su realeza, y por eso les digo, centrar toda la obra de Cristo en la cruz del Calvario sí está bien, porque es donde tú y yo podemos enterarnos
de que nuestras deudas fueron pagadas, pero no podemos pasar por alto todas las etapas que implica la obra de Cristo. Y esto implica que Él tiene un gobierno perfecto. Un gobierno perfecto. En su reino todo es perfecto. Hermano, pero es que yo no entiendo. Hay cosas en la vida que no entiendo. Es que posiblemente dedicas tu cerebro a estudiar los que tres tonterías y no te has dedicado a estudiar la vida y el manual de la vida, que es la Biblia, para entender cosas que a veces nos superan, hermanos. Sí, su gobierno es perfecto. Su reino nunca tendrá fin. Tiene un poder ilimitado. Tiene una sabiduría de 1 billón, de trillones, de petatrillones, de gigas de sabiduría, nada más en su memoria, no, nada más en su memoria. Tiene un procesador que nadie iguala, hermanos. Rey de todos los reyes. Entonces, el Nuevo Testamento exalta a Cristo. ¿Qué es lo que estoy haciendo? A ver, pastora, ¿qué es lo que está haciendo, pastor? Bueno, primero quiero demostrar que era rey antes de la fundación del mundo. Segundo, que Cristo es rey y lo describen las profecías del Antiguo Testamento. Tercero, que Cristo es rey y la Biblia lo exalta en el Nuevo Testamento, a través de las frases que estamos viendo. Apocalipsis 17, 14, Él es rey de todos los reyes. Dice 1 Timoteo 6, 15, al cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, rey de reyes y señor de señores. Dice Apocalipsis 1, 5, y esto es hermoso, cuando el apóstol Juan se refiere a Jesucristo. ¿Y sabe cómo le llama el apóstol Juan a Cristo en este texto? Dice, el soberano de los reyes de la tierra. En Apocalipsis 19, 16, en la batalla de Armagedón, dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando se despide de sus discípulos de Mateo 28, 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda la autoridad, cada milímetro cuadrado de este planeta se hace su voluntad, ¿verdad? Su voluntad. Dice Filipenses 2, del 9 al 11, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, hablando de la obra de Cristo, le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Y escucha los tres grupos de personas, de los que están de los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vamos aquí a hacer un pequeño comentario. Habrá un momento en la vida, en el cielo, donde cada ser humano va a doblar su rodilla y reconocer su gloria y su realeza. Y aquí quiero aprovechar, o lo haces en vida, o de todo modo lo vas a hacer un día en el cielo. Yo te recomiendo que mejor en tierra, y ahorita que estás vivo, dobla tu rodilla y entrégate a Él sin condiciones. Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Dijo el apóstol Pablo. ¿Qué quieres tú que yo haga? ¿A qué me refiero? Que dice que se doblará toda rodilla, los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Pregunta, si este pasaje de debajo de la tierra se refiere a los que están en el infierno también las personas doblarán su rodilla. Un poquito tarde. ¿Te imaginas? ¿Por qué mejor no lo haces desde aquí? Se doblarán, o sea, en el infierno, ¿no? Y
Ustedes saben que cuando se empieza un juicio y está el jurado, el abogado acusador, el abogado defensor, está el acusado, ¿y qué pasa cuando entra el juez? Todos de pie, ¿no? Hasta el prisionero. O sea, esa es un equivalente, ¿no? El rey entra en el escenario y todos ante Jesucristo. Desgraciadamente sabemos que millones de seres humanos lo harán y será demasiado tarde. Otra vez lo leo porque es hermoso, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, que es sobre todo un nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el amo, Curios, el Señor, para gloria de Dios Padre. En Juan 18:36 le contesta Cristo a Pilato: mi reino no es de este mundo. O sea, mi reino no es de aquí. Mi reino implica que Él es el rey. En Hebreos 1:8, mas del Hijo dice: tu trono, Dios, por el siglo de siglos, centro de equidad, es el centro de tu reino. Este versículo es de los más gloriosos, hermanos, de los más gloriosos, de los más, donde el Padre, Dios el Padre, le dice a Cristo, Dios el Padre se refiere a la persona de Cristo y le dice el Padre al Hijo, mas el Hijo dice: tu trono, oh Dios. ¿Cómo le llama Dios Padre a Dios Hijo? El Dios, ¿no? Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios. Que no hay otro versículo, hermano, lleno de tanta gloria respecto a la persona de Cristo. Mas el Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Si nada más tuviéramos este versículo es suficiente. Capítulo Apocalipsis 3:21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Qué? ¿Cómo? Al que venciere, a los vinchidores, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿En tu trono? ¿Qué? ¿Cuántos tronos hay? Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Solamente hay uno. Y ahí se sientan los tres: Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ellos gobiernan y cada uno con una función diferente. Ellos gobiernan. Hermanos, bueno, déjenme seguir con algunos versículos más. Cuando Cristo nace, y hay una profecía en Lucas, sobre él, Lucas 1:32-33, y hablando del niño Jesús, dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. De tal manera, hermanos, que entonces textos: rey antes de la fundación del mundo, rey en el Antiguo Testamento, rey en el Nuevo Testamento. Entonces, y aquí ya viene el corazón del sermón, ¿qué significa entonces esta coronación de Cristo? Significa que cuando Él en su ascensión, vimos, si no recuerdo el sermón allá en Irapuato, en su ascensión no es una despedida de Cristo con su pueblo. No, así, adiós, no se podía quedar aquí, lo estaba esperando la coronación. ¿Qué significa coronación? Bueno, volvemos a lo mismo. Hay un evento donde Cristo se va a sentar en ese trono porque ha vencido. Si Él no hubiera vencido al poder de Satanás, al poder del pecado y al poder de la muerte, ¿podría haber ascendido?
No, hermanos, ni siquiera de la tumba hubiera salido. Ni siquiera de la tumba habría salido. Pero como es vencedor sobre los tres enemigos más grandes de la humanidad, asciende. Viene una escolta, dice que una nube lo cubrió. Vienen ángeles, decenas y decenas de legiones para escoltar a su rey a su lugar, para su coronación. Oh, pastor, es que ya no entiendo si él es rey, porque si él es ya rey, ¿por qué la coronación? Escuchen lo que les voy a decir, y esto implica varios sermones más. ¿Sí? Quiero decirlo con mucha solemnidad, porque es muy solemne lo que voy a decir ahorita. Dios Padre es rey. Sí. Dios Hijo es rey. Sí. Dios Espíritu Santo es rey. Sí. ¿Y qué creen? En el trono de Dios hay un humano glorificado sentado. ¿Qué? ¿Qué? En el trono de Dios hay un humano glorificado sentado. Pregunta: ¿ese humano glorificado, antes de que Dios hiciera el cielo y la tierra, estaba ahí? ¿El humano? No. Pero Jesucristo sí. Pero Jesucristo sí. ¿Son dos personas diferentes? No son dos personas diferentes, es la misma. Y escuchen, ese humano glorificado, que es la segunda persona de la Trinidad, es la segunda persona de la Trinidad, es la segunda persona de la Trinidad, es exaltado, coronado. ¿Sí me explico? Ay, hermano, déjamelo, dijeron. Sí, hermano. En el trono de Dios hay un humano sentado, glorificado. Por eso les pido que me den la oportunidad de abundar más en algunos estudios que tengamos aquí en Ciudad Neza y estudiar más ese detalle. No son dos personas, es la misma. Es la segunda persona de la Trinidad en la persona de Jesucristo. Todo su ministerio, los 4 evangelios, Jesucristo era Cristo. Nunca hay una separación. ¿Cristo tenía dos naturalezas? Sí. Era 100% Dios, 100% hombre. ¿Era el mismo? Sí. Entonces, en la encarnación, en el tiempo, escuchen, en el tiempo, para que quede claro eso, Cristo aparece en el tiempo. Según la siguiente pregunta, Cristo, la persona de Jesucristo humano, ¿estaba en la eternidad pasada? Yo sé que, ay hermano, pero es que no. Ahorita lo que quiero, hermanos, es ver cómo la persona de Jesucristo es la que está ahí siendo coronada, que es implícito que es la segunda persona de la Trinidad, Cristo. Entonces, en relación con la redención, por eso aquí es donde algunas veces algunas personas se confunden. Voy a dividir mi comentario en dos partes, en dos. La primera parte, antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Antes de la fundación del mundo, Dios habitaba en tres. Y vamos a llamarle la primera
la segunda y la tercera persona de la Trinidad. ¿Quién era el Padre? ¿Quién era el Hijo? ¿Quién era el Espíritu Santo? Simplemente estaban las tres personas de la Trinidad. ¿Hasta aquí está bien? ¿Sí? Ok. Cuando ellos se sientan y determinan crear un universo espiritual donde haya ángeles, querubines, serafines, etc., y crear un universo donde haya hombres como tú y yo y este planeta y el sistema solar y las galaxias y el universo, uno de los tres asume el papel del Padre. Uno de los tres asume el papel del Hijo. Y uno de los tres asume el papel del Espíritu Santo. El Padre, en el pacto eterno de redención, determina escoger a un número de predestinados que serán salvos cuando venga la creación del tiempo y del universo. El segundo dice, bueno, yo me voy a llamar el Padre, en relación con la redención. Segundo, uno de ellos viene y dice, yo voy a tomar el papel del Hijo y voy a ser el que va a realizar la obra de redención. Y la tercera persona de la Trinidad viene en relación, te voy a ser el Espíritu Santo que nos va a regenerar, nos va a llamar, nos va a transformar, nos va a dar su nuevo nacimiento. Y la obra de redención se culmina. Ahora, vean ustedes. En relación con la eternidad pasada, la primera persona es más Dios que la segunda. La segunda es más Dios que la primera y la tercera. La tercera persona de la Trinidad es más Dios que la segunda y la primera. ¿Me explico? Pero en relación con la obra de redención, Cristo constantemente dijo, mi Padre es mayor que yo. ¿En qué sentido? Como humano, obviamente había un Dios creador. Y esta es la afirmación que la secta de los falsos testigos de Jehová, es que Cristo decía que él era inferior al Padre, porque no quieren entender esta gloriosa doctrina. En relación con la redención, Cristo se hace sujeto al hombre, se hace sujeto a Dios, se hace sujeto a un hombre llamado papá y a una mujer llamada mamá, en esa función como redentor. Entonces entra al cielo un hombre glorificado, que es la segunda persona de la Trinidad. ¿Ya quedó un poquito más claro? ¿Un poquito? No pretendo que esto sea entendido fácilmente. Hay que agarrar el pizarrón y ir contextos y eso se puede entender, ¿no? Entonces, cuando entendemos esto, es la coronación de la obra de redención de la segunda persona de la Trinidad. Y vamos así ahora sí a leer la segunda, el Apocalipsis capítulo 5. Hermano, pero no se dice coronación. A ver, vamos para allá. ¿Sí? Este capítulo 5 que vamos a leer es el tema del próximo domingo. Si no tienes mucha Biblia en tu cabeza, no te preocupes, ya habrá tiempo que crezcas en la palabra de Dios y esto sea más fácil para ti. ¿Sí? Apocalipsis capítulo 5, versículo 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Déjenme hacer aquí un alto.
Hermanos, cuando una persona hace un testamento, cualquier hijo de vecino puede decirle al notario: oye, tú, abre, ya quiero que queremos que hagas el testamento y ya nos digas qué hay. ¿Y tú quién eres? ¿No? ¿Y tú quién eres? Se puede, en cualquier momento que tú quieras, sin seguir un protocolo, te pueden leer el testamento de un hombre que murió. No. Tiene que haber un proceso para que cuando dicen ya vamos a abrir el testamento, que se lean todas las cláusulas que tiene el testamento, ¿sí? Los legados, o si es un testamento universal, etcétera, etcétera. Y en ese momento alguien de autoridad, como en este caso un notario, da fe y ratifica la voluntad de la persona que murió. Y a fulano le deja esto, a sultano le deja tal, qué sé yo, ¿verdad? Pero alguien tiene que tener la autoridad para abrir un testamento. Y aquí, hermanos, es un libro con 7 sellos. Y esto es más glorioso todavía. Pero no nos vamos a meter sino hasta el próximo domingo para explicar esto. Dice 5.1: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Este libro es 1.000.000 de veces, 1.000.000.000 de veces más importante que un testamento, ¿no? Versículo 2: y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, y los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero, todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres. Y todo el universo creado, hermanos, todo el universo creado está exaltando y adorando al Cordero. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblos y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo que estaba en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? ¿Le están dando la misma adoración a Cristo que al Rey? Sí. ¿Le están dando la misma adoración a Cristo que al Dios del que está sentado en el trono? Sí. Pero vamos, para entender un poco más esto, vamos a ver unos versículos del libro de Isaías que nos van a ayudar a comprender más esto. Nos van a ayudar a comprender plenamente esto. ¿Por qué? Porque Dios no comparte su gloria con nadie.
Dios no comparte su gloria con nadie, de tal manera que entonces algo está pasando aquí. Vean ustedes. Vamos a empezar con el capítulo 43 de Isaías. Ahorita que estemos leyendo estos versículos, quiero que traigas a tu mente lo que acabamos de leer. Hay dos personas glorificadas en el trono, el Padre y el Hijo. Dos. Pero en el Antiguo Testamento, los textos que vamos a leer, dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces, si Dios no comparte su gloria con nadie, entonces, ¿qué está pasando en el libro de Apocalipsis? Bueno, vean ustedes. Isaías 43, versículo 10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. ¿Cuántos dioses hay? Uno. Dice, (44) versículo 6. Así dice Jehová de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco a ninguno. ¿Más claro? 45:5. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. 45:14. Así dice Jehová: el trabajo de Egipto, los mercaderías de Etiopía y los sabeos, hombres de elevada estatura, se pasarán a ti y serán tuyos. Irán en pos de ti, pasarán con grillos, te harán reverencia y te suplicarán diciendo: ciertamente en ti está Dios y no hay otro fuera de Dios. 18. Porque así dijo Jehová que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Dice 20 y 21. Reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. ¿No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de un ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva? Proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír eso desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. 23. Por mí mismo hice el juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Capítulo 46, versículo 9.
Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. ¿Ok? Ahora, con estas breves declaraciones de Dios, ¿me pueden explicar qué está pasando en Apocalipsis capítulo 5? La respuesta es muy sencilla. Vamos a Juan capítulo 10. La respuesta es muy sencilla. ¿Sí? Vamos a leer del versículo 27 en adelante. Juan 10, 27 en adelante. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. A ver, ¿en dónde están las ovejas? Dice Cristo, están de mi mano. El siguiente versículo dice que las ovejas están de las manos del Padre. A ver, por fin, ¿están de las manos de Cristo o de las manos del Padre? Dice Cristo, es lo mismo. ¿Qué? El Padre. Yo y el Padre, uno somos. Una esencia, una sustancia, una naturaleza. ¿Me explico, hermanos? Ya se empieza a entender entonces por qué es la glorificación, exaltación, coronación de Cristo en la eternidad. Cristo y la segunda persona de la Trinidad son la misma persona. Pero las cosas cambiaron porque hay un humano glorificado allí. Y ese humano glorificado allí es la segunda persona de la Trinidad. No está siendo glorificado por primera vez. Él ya era rey. Sí. Por eso, estas frases que las vamos a desarrollar el próximo domingo, dice Apocalipsis 5, para que se pueda comprender más el momento de la glorificación, de la coronación. A ver, hermanos, déjenme regresar, antes de leer, déjenme regreso al momento de la coronación de la reina Isabel. Les he comentado que ojalá inviertan un par de horas viendo el video de la coronación de la reina Isabel, ¿sí? Para que podamos entender, por lo menos terrenalmente, un poquito de lo que acontece en una coronación. La solemnidad, todos calladitos, respetuosos, no había animales, nadie estaba con su celular, no había niños chillando ahí, no, todo un momento reverente, ¿no? Y el momento glorioso es donde alguien toma la corona, ¿sí? Y la reina ya sentada, y en el momento en que ponen su cabeza, la corona sobre su cabeza, esa corona le da la dignidad de rey, de reina. Al momento de poner la corona, escuchen, es digna de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Es en el momento en que a esa persona, terrenalmente hablando, le pone la corona. En ese momento ya es reina. Ahora con ese nombre, Juan Carlos, ya es rey. Y en ese momento, salve, oh rey. Y todo el universo, como dice aquí, que eran millones, dice el versículo 11, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era
millones de millones. ¿Cuánto es un millón de un millón? Un billón. ¿Cuántos billones? ¿Se imagina la voz de todas esas criaturas exaltando al Señor Jesucristo? Este momento de realeza, de coronación, de gloria de la persona más importante. Hermanos, este mundo está en oscuridad y no ven la gloria de Jesucristo. Este mundo es un mundo de mucha gente ciega espiritualmente, como tú y yo estábamos. Toda nuestra vida debe ir horizontal, hasta que Dios en su gracia le hizo vertical y empezamos a ver hacia arriba, al trono, a la gloria, al cielo, a la vida después de la vida. Y en ese momento la persona de Jesucristo empezó a tener el valor que tiene, y a través de tu crecimiento espiritual vas dándote cuenta que Jesucristo es la persona más importante de toda la historia y de todo el universo, de todo, porque ya empiezas a verla como Rey soberano, glorioso. Y aquí divido el tema en dos partes. El viejo hombre, ustedes saben que hablamos mucho del viejo hombre. El viejo hombre es una persona no nacida de nuevo, mundana, materialista, carnal, que le gusta la tranza, le gusta la maldad, el pecado, ¿no? El viejo hombre. ¿Al viejo hombre representa algo Jesucristo? ¿Lo conoce? No. ¿Lo entiende? No. ¿Se somete a Jesucristo? No. ¿Lo aborrece? Sí. ¿Se rebela contra él? Sí. ¿Lo destierra de su vida? Salte. Lo destrona, lo despoja, lo desprecia. No, yo paso. No vengan conmigo con eso, ¿no? Así estábamos tú y yo, hermano. Pero por la gracia de Dios y la obra de Cristo en la cruz de Calvario, por eso siempre cuando digas la obra de Cristo, ¿en qué momento? La obra de Cristo en la cruz de Calvario paga nuestras deudas, somos perdonados, y entonces mi nuevo hombre, que es pasé de gusano a mariposa, esta gloriosa metamorfosis, mi nuevo hombre ya lo ve diferente. Por primera vez representa lo que Él es. Lo empiezo a conocer gracias a mi mente restaurada. Empiezo a entender, me empiezo a someter, lo empiezo a amar, me empiezo a sujetar. Él está entronizado en mi corazón, lo honro, lo busco, me someto, todo lo que implica, hermanos. Por eso nos damos cuenta, aún en la iglesia y aún en gente que está en las membresías de la iglesia, cuando alguien, Cristo no significa nada, aunque sea miembro, aunque sea el pastor, o sea la esposa del pastor, Cristo no significa nada para muchos. Solamente han creado un personaje religioso. ¿Por qué? Porque la verdadera actitud ante Dios como Rey es la siguiente, ¿sí? Porque aquí la pregunta es, ok, ¿ya es el Rey del universo? Sí. ¿Es el Rey en el cielo? Sí. ¿Es el Rey del infierno? Sí. ¿Es el Rey de los animalitos y todo? Sí. Aún los animales se someten a Él. Aún el agua, el viento, el fuego y la tierra se someten a Él. Ok, ¿es tu Rey? ¿Puedo repetir la pregunta? Sí, ¿es tu Rey? Eso es el poder maldito del pecado, que hace que ante la persona que te dio la vida, que logró que el embarazo de tu mamá te diera luz un día, que logró que tu mamá te amamantara, te criara, que te ha dado oxígeno, te ha dado la vida, y hoy te rebeles contra él. No te debo nada. ¿Qué? ¿Cómo? Hace muchos años escuchamos a una mujer que le dijeron, oye, mamá está hospitalizada. ¿Y? Pues te estoy diciendo que mi mamá está hospitalizada, nuestra mamá. Yo no le debo nada a esa mujer.
pues fin de la plática, ¿no? Ya no tienes nada que hacer con esa persona. Bueno, hermanos, de que digas que a Dios no le debes nada, estás peor que con tu madre. Estás peor. Por eso, ¿cómo sé que Él es mi rey? Pues muy sencillo. Me sujeto a Él. Estoy sumiso a su ley, a su voluntad, a su palabra. Lo obedezco. Hay una devoción creciente hacia Él. Hay una consagración a sus normas, a sus demandas en mi vida. Ya entendí que el cristianismo es vida por vida. Él ya dio su vida por mí. Señor, la mía sí no vale nada, pero aquí está mi vida. Porque tú ves que Cristo es el rey de otros, pero posiblemente no te has preguntado si es tu rey. ¿Es el rey de tu esposa? Sí, mi respeto por mi esposa. ¿Es el rey de tu esposo? No, sí. ¿Es el rey de tus hijos? ¿Es el rey de tus hijos? Hermanos, ¿es el rey de tus papás? ¿Es el rey en tu trabajo? ¿Es el rey en tu vida? ¿Es el rey en tu recámara? ¿Es el rey en tu economía? Porque si quieren que sea el rey, cuando ya viene una orden de aprehensión contra ti, no, sí, ya en ese momento quieres bajar toda la corte celestial, ¿no? No. Por eso, rápidamente, para que tengan ustedes una idea de que un rey es más que una persona sentada en un trono, 25 cosas que hace un rey. Y con estas ya nos damos una idea. Y estoy hablando de un rey terrenal, porque Jesucristo y Dios como rey lo hacen 1 trillón de veces más amplio y mejor. 1 trillón de veces. Número 1, el rey es el superior en la autoridad de un reino. Es el superior. El rey tiene en sus manos el gobierno de ese reino. Tiene las leyes de ese reino. Tiene a los súbditos de ese reino. Todos hacen su voluntad en ese reino. Él dirige ese reino. Él controla ese reino. Él anda buscando unidad, que todos los ciudadanos de ese reino estén unidos. Él premia la obediencia. Él castiga, el rey castiga la desobediencia. Él legisla leyes. Él defiende a su gente, a sus ciudadanos contra otros reyes. Es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Él llega a conceder indultos. Ante una persona que ha cometido delitos, le concede, entre comillas, el perdón, concede indultos. Él tiene todo el poder. Él está obligado a producir victorias a favor de su reino. Sabemos en las historias que cuando reyes peleaban contra otros reyes, cuánta gloria y loor daban los ciudadanos al rey que entraba victorioso. Ese rey. Se descañotaba en los ciudadanos de darle gloria por sus victorias. Él es el responsable de proteger a su pueblo. Él es el responsable de darle seguimiento a sus leyes. Él debe ser el ejemplo de guía y ejemplo de conducta de todos. Siempre debe de actuar con justicia. Siempre debe de actuar con imparcialidad. Siempre debe de defender el honor de un hombre, de una mujer, de una familia. Él debe de producir estabilidad. Y todos se dirigen hacia un rey y le dicen: Su Majestad. Su Majestad. Ay, hermano, así voy a empezar a dirigir hacia él. Escucha. Ahora nos dirigimos a él como tú
como padre, gracias a la doctrina de la adopción. Gracias a esa doctrina, hermanos, ahora te acercas con Él confiadamente a su trono y dices, Padre, no, gracias. Por eso, este versículo que tenemos aquí, Romanos 11:36, porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos, amén. ¿Se entiende el propósito de la coronación de Cristo? Sí. El Rey siempre ha sido Rey, pero ahora el universo le da esa gloria como Rey. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Bueno, no puedo despedirme sin decirles que hay otro Rey, el Rey del pecado, el pecado como Rey. Dice Romanos 6, ay hermano, no echa a perder ese amor, es que tengo que decirlo. Romanos 6 dice que hay otro Rey, el Rey, no, dice Pablo, no reine pues el pecado de vuestros cuerpos mortales. Pero tranquilos, el Rey glorioso, el Padre de las luces, ha vencido a este Rey del poder del pecado, lo venció y será tirado al basurero del universo en el lago de fuego. Por eso me detuve mucho en un sermón allá en Irapuato donde decíamos el arco del triunfo. En Roma, en diferentes países, en París hay otro arco del triunfo en la que los reyes, cuando vencían a los reyes enemigos, venían cabalgando en su caballo blanco y con todo su ejército, y venían jalando y arrastrando a todos los enemigos vencidos. Pero sobre todo el énfasis era hacia el rey vencido. Y el Senado mandó a construir un arco, una puertota grandota, donde entrara el rey. No había paredes que continuaran, era simplemente así, en un baldío grande, un arco. Y por ahí entraba el rey conquistador, arrastrando a los reyes vencidos, a los generales y a todo su ejército, arrastrados. Cuando fue vencida Cleopatra, ven ustedes la historia, búsquenla en internet, prefirió suicidarse Cleopatra a ser arrastrada y pasar por el arco del triunfo. Hermanos, ¿qué es esto de la ascensión de Cristo? Es Cristo entrando a la gloria eterna con los tres enemigos vencidos, arrastrados: la muerte, el pecado y Satanás. Arrastrados, enemigos vencidos. No te confíes de todos modos, ¿no? No te confíes para que pelees con ellos en tu propia fuerza, ¿no? Ya son vencidos, pero hay una estrategia espiritual para mantenerte salvaguardado. Entonces, hay dos reyes, pero uno de ellos ha vencido y lo arrastraron en la cruz de Calvario. Gracias a eso, hermanos, tú y yo hoy somos salvos. Y por eso acompáñenme a despedirme y exaltar a nuestro Rey glorioso y victorioso. Bendito Padre Celestial, a través de los preciosos méritos de nuestro Rey Jesucristo, te agradecemos por ayudarnos a entender cómo se realizó la coronación de tu Hijo Jesucristo, cómo todo el universo, millones de millones, la verdad no alcanzamos a entender ese número, pero millones de millones están exaltando, adorando, alabando a tu Hijo Jesucristo.
y compartes tu gloria con Él, sentado en el trono, porque tú y Él son uno solo. Gracias, Señor, porque no nos cuesta trabajo entender esto. Gracias, Señor, porque era lo menos que podía suceder, que vino a este mundo a realizar una obra, la consumó y regresó a casa a ocupar el lugar que siempre ha tenido. Gracias, Señor, por entender que hay un humano glorificado sentado allí, que mientras no entendemos esta enseñanza, nuestro cerebro se perturba tantito. Ayúdanos en los próximos días a entender la gloria de Jesucristo sentado también en tu trono. Gracias, bendito Dios. Danos tu bendición por lo que resta del día y que tu nombre haya sido exaltado en esta comunidad de creyentes regenerados. Te damos las gracias en el nombre de nuestro Rey Jesucristo. Amén.